Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Protein Provida, sean muy bienvenidos a un video más que hemos preparado para ustedes. Como se habrán dado cuenta por el título, el tema que vamos a tratar es el aborto químico. Un tema muy interesante, muy actual, por desgracia, del que a veces se habla poco debido a la modalidad en la que se lleva a cabo, que es en la privacidad del hogar o de la casa de cada persona. Entonces, justamente vamos a hablar de esto, del aborto químico, y para esto tenemos aquí con nosotros a Lorena Rivera, que creo que ya todos lo conocen. Bienvenida, Lorena. Jordi, qué gusto. Muchas gracias. Qué bueno poder compartir contigo y todos nuestros amigos del canal. Gracias a ti, Lorena. Así es, así que vamos a comenzar con el tema del aborto químico. Empecemos dando una definición, quizás la más común y después la más clara y verdadera, sobre lo que es el aborto, Lorena. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Jordi, definitivamente el aborto es la muerte deliberada y directa de un ser humano desde su fase inicial, comprendida entre la concepción y su nacimiento. Así es, Lorena. Muy importante que tú dices voluntaria y directa, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando del aborto en cuanto que es algo cometido por otra persona, ¿no? Cuando se habla de aborto no voluntario por motivos de salud de la mujer que escapan, vamos a decir así, a su querer, evidentemente ahí no estamos delante de una culpa, ¿vale? No podemos decir que esa persona actuó mal, ¿no? Entonces, como primera cosa, dejamos claro que hablamos aquí de abortos voluntarios, ¿no? Voluntario. Y Lorena, tú acabas de dar la, vamos a decir así, la definición, el concepto de lo que realmente es un aborto, ¿no? Pero, por desgracia, la idea más común que se tiene de aborto no es esa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, está muy mimetizado, muy camuflado con la interrupción voluntaria del embarazo. Y Así es. realmente ahí es donde tenemos que estar muy alertas, ¿no? Una interrupción es algo que puedo luego retomar, mientras que cuando hacemos ya aclaramos el concepto que es una destrucción, es algo que ya no lo podemos retomar. Entonces, esto sí es muy importante, pues, para no caer en esa manipulación del lenguaje. Así es, Lorena. Entonces, decir que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo no se corresponde con la realidad. Podemos empezar Así. diciendo eso y importante tener en cuenta que esta modificación de la definición de aborto justamente tiene como objetivo que las personas puedan aceptar con mayor facilidad esta realidad del aborto, ¿no? Pero la realidad, vamos a decir así, la que prima, la que es evidente, la que realmente se da, es que es la muerte de un niño dentro del vientre de su madre. No estamos aquí hablando de interrumpir, que es algo que luego se puede retomar. No, no, no. Estamos hablando de muerte verdadera, de la cual no hay vuelta atrás. Por lo tanto, no es una interrupción. Bien, y es muy importante, queridos amigos, y lo vamos a ver también a lo largo del tema, pero es muy importante tener en cuenta que esta definición de aborto como interrupción voluntaria del embarazo es fundamental para poder, vamos a decir así, lograr que las personas realicen abortos, pero en realidad no van a ser llamados abortos, sino que van a ser llamados simplemente anticoncepción, ¿no? ¿Por qué? Porque si el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Para la FDA y muchos otros organismos internacionales, el embarazo es el periodo que va desde la anidación, no desde la concepción, sino desde la anidación hasta el parto. Por lo tanto, todo lo que se haga entre los primeros 7 días, que va desde la concepción hasta la eliminación, no se va a considerar aborto, aunque sea la eliminación de un nuevo ser humano, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque aunque así se manipule el lenguaje, no tenemos que olvidarnos de la realidad. ¿Qué es lo que hace que una mujer esté embarazada? No es la anidación. Lo que hace que una mujer esté embarazada es el hecho de que lleva una nueva vida dentro. ¿Desde cuándo la lleva? Desde la concepción. Por lo tanto, el aborto no solamente a partir de la anidación, como quieren definir algunos organismos internacionales, no.
¿vale? Es tal como lo dijo Lorena, la eliminación de un nuevo ser humano en cualquier fase que vaya, desde la concepción hasta el nacimiento o antes del nacimiento. Bien, perfecto, Lorena. Ahora, una vez que hemos aclarado esto, creo que podemos pasar a hablar del aborto químico. ¿Qué es específicamente el aborto químico? ¿Qué es el tema que nos está ocupando en este tema del día de hoy? Sí, ese aborto químico es el que es provocado, como su palabra lo dice, muy bien, y está muy claro, ¿no? Pues por un fármaco, por un químico. Así es, Mm, así de sencillo, así de sencillo. sencillo. Así es. El aborto químico es aquel que es provocado de forma farmacológica, bien, no de forma, vamos a decir, así, quirúrgica, ¿no? Y Lorena, hay muchos tipos de aborto químico. Si te parece, podemos empezar hablando del RU486, que vamos a decir así, fue de las primeras maneras de abortar desde el punto de vista químico. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lorena? Sí, definitivamente es un fármaco que se utiliza para provocar la muerte de embriones, abortos de embriones de ser humano. Este, mm, ¿Cómo actúa? Oye, tiene una manera de actuar, una combinación entre mifepristona más misoprostol. Esta combinación de mifepristona y misoprostol empieza cada uno de estos fármacos, tiene su tarea. La mifepristona, Jordi, actúa de tal manera como antiprogesterona, ¿sí? Esta bloquea a la hormona de la progesterona. Y la hormona de Así la es. progesterona, ¿cuál es su función? Proveer alimento. La hormona de la progesterona promueve el crecimiento de vasos sanguíneos del endometrio. Entonces, este fármaco lo que hace es bloquear. ¿Para qué? Para Así que el es. embarazo no siga el curso, ¿sí? Otra de las funciones, Así sí, es, otra Lorena, me de las parece muy interesante. Sí, sí, disculpa que te haya cortado, pero me parece muy interesante esto que funciones. has dicho porque, entonces, nos acabas de decir, vamos a recapitular, que el RU486 es un fármaco que tiene dos componentes principales, el, el mifepristone y el misoprostol. El mifepristone lo que va a hacer es justamente bloquear la acción de la progesterona, ¿verdad? Entonces, al bloquear la acción de la progesterona, lo que va a hacer es que el embrión o el feto, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, no va a poder seguir su desarrollo normal, se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque si el endometrio, que es donde está anidado, no, vamos a decir, no tiene las condiciones normales, idóneas, entonces el niño va a empezar a, vamos a decir así, a caerse, a desprenderse y a morir, Ay, ¿vale? Entonces, este sería, vamos a decir, el primer paso, ¿no? Que se cumple con el consumo, vamos a decir, de la mifepristone, ¿no? El mifepristone. Después viene el misoprostol, por lo que me dices, ¿no? así es, el misoprostol, que es el encargado, este fármaco, de las contracciones. Entonces, es cuando ya se ha debilitado el endometrio, ¿sí? Ya este nuevo ser humano ya se ha ido desprendiendo y el misoprostol, su tarea es iniciar las contracciones para que este embrión, este nuevo ser humano, se desprenda y salga. Entonces, mira que ahí actúa esta combinación de estos dos fármacos muy sutilmente, pareciera, ¿sí? Pero está atentando ya contra una vida y contra la misma mamá. Sí, eso que acabas de decir es muy importante. No solamente está atentando contra la vida del ser humano concebido, sino también contra la vida y la salud de la madre. ¿Qué es lo que pasa? Eh, un aborto no es para lo que está preparado el organismo, ¿ok? Si nos pusiéramos a pensar así con cabeza fría, ¿no? Si dejáramos de lado la parte ética, la dimensión moral, y dijéramos, ¿qué es más conveniente, por así decir, ¿no? ¿Arrancarle al niño del vientre a la madre o mejor dejar que nazca
y quizás si no lo quiere, que lo den a adopción. Evidentemente, es mejor dejar que el proceso del embarazo llegue a su culmen. ¿Por qué? Porque el organismo de la madre no está hecho para que ese embarazo se interrumpa, ni mucho menos arrancando el niño. ¿Por qué? Porque evidentemente eso va a traer consecuencias para la salud de la madre, ¿no? Y creo, Lorena, que es muy importante también recordar que cuando hablamos del uso del RU486, no estamos hablando solamente de embriones, estamos hablando también de fetos, porque este fármaco, por desgracia, se suele usar muchas veces hasta el día 50, ¿vale? 2 meses, un poquito más de 2 meses, dependiendo a veces de las indicaciones, ¿vale? Por lo tanto, aquí no estamos ante, vamos a decir así, una conciencia, una persona que no sabe que está embarazada, ¿no? Como a veces pasa con otros fármacos que la mujer no tiene certeza. No, no. Aquí, en muchas ocasiones, cuando la mujer consume el R486, ya tiene certeza de que está embarazada. Por lo tanto, vamos a decir así, la situación es más grave, ¿no? Y también cuando decías que atenta contra la salud de la madre, es muy importante, Lorena, porque sabemos que los efectos secundarios del R486 pueden llegar a ser muy graves. Tanto es así que cuando el R486 salió, al mismo tiempo, después de un tiempo se retiró de algunos mercados porque las mujeres se morían al consumir la RU486. Incluso algunos le ponían un lazo negro al RU486, un lazo negro que indicaba muerte, que indicaba luto, bien, para que las personas tengan conciencia de lo brutal que era esto. Sí, brutal. ¿Por qué? Porque el organismo de la mujer no está hecho para abortar, está hecho para concebir y llevar a término ese concebido, ese ser humano. Y eso sí, a amar nadie puede obligar a nadie. Pero eso no justifica matar. Por lo tanto, si no lo quieres, lo puedes dar en adopción, ¿vale? Y una cosa muy importante es que las sustancias del RU486, Lorena, permanecen dentro del cuerpo de la mujer por varios días. Eso va a hacer que los efectos secundarios también permanezcan, vamos a decir así, permanezcan en el organismo de la mujer por la cantidad de días que el fármaco esté en circulación dentro de su organismo. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque si la mujer llega a tener un efecto secundario grave, como puede ser una hemorragia, entonces esa hemorragia no va a durar un día, muy posiblemente. ¿Vale? De suyo, el efecto adverso más grave del R486 van a ser las hemorragias, ¿no? Y Lorena, por ejemplo, tú acabas de mencionar la RU486, ¿no? Que está compuesta por misoprostol y misoprostol. Pero también existe vamos a decir así, solamente el misoprostol como un abortivo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro, ahí también quiero como que lo miremos cómo afecta este químico, ¿sí? Tanto físicamente, pero mira que el misopro y emocionalmente. Quería hacerte como hablar un poquito de esta parte, porque se da en un lapso de tiempo, ¿no? Un intervalo entre 1, 2 o 3 días dentro de este proceso, ¿no? Esto se va volviendo en que la mujer también muchas veces no se piensa lo que, bueno, va a ser una sola toma y se pensaría que ya no, pero cuando ya le toca esperar 48, ¿sí? 24, 48 horas, mira que va a ser mucho más complicado también y va a afectar esa dimensión emocional, psíquica en la mujer. Y el misoprostol, ya dándolo en una sola dosis, pues también va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque no va a tener la ayuda, por decirlo así, ¿sí? De ese primer químico. Entonces va a sufrir mucho más, tanto ese nuevo ser humano en el vientre, en su vientre, y ella también, ¿sí? Porque se va a sentir mucho más afectada, Jordi y queridos amigos. Este misoprostol, solo el químico, está dado solamente para Latinoamérica prácticamente, y es ahí donde nosotros no nos hemos dado cuenta que somos nosotras como mujeres que estamos siendo muy afectadas con solamente este químico.
Entonces, ese químico lo que va a provocar es que las contracciones pueden expulsar incluso el bebé ese, en la etapa en que esté, ¿sí? Embrión o feto, muy probablemente también pueden hacer, perdón, puede ser expulsado vivo. Sí, Lorena, a ver, bueno, el misoprostol se vende en muchos países, quizás con diferente nombre, tal y cual, ¿no? Pero sí llama mucho la atención, vamos a decir así, la salvajada, ¿no? Y Sí. tengo que usar esta palabra porque es así, la salvajada que sucede justamente con el consumo de solo el misoprostol. A ver, aclaración, todo aborto es una salvajada, pero es que, como tú bien dijiste, Lorenita, con la RU486, primero actúa la mifepristona, que al bloquear, vamos a decir, los receptores de progesterona, al bloquear la acción de la progesterona, va a hacer que el niño vaya como que desprendiéndose. Después llega el misoprostol y con las contracciones tiene la expulsión más fácil, ¿no? El detalle es que cuando se consume solo el misoprostol, y aquí paréntesis, que muchas veces la toma y la cantidad, vamos a decir, de píldoras varía dependiendo, por desgracia, de dónde se compre, de quién la recete, porque es mercado negro, por desgracia, en esto, vamos a decir así, está muy metido. Se ve Pero de todo. justamente, sí, 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 sí. Yo he tenido oportunidad de ver algunas situaciones y la verdad es que o sea, es lamentable, o sea, más lamentable, venga, no sé si podría ser ya más lamentable, porque ya estamos hablando de un aborto, pero es muy lamentable, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el misoprostol, consumido de forma, vamos a decir así, aislada, ¿vale? Lo que va a hacer es que él solito se va a encargar a través de contracciones puras y duras de eliminar al niño. Esto es salvaje porque, o sea, prácticamente es arrancarlo, por contracción, arrancarlo cuando todavía no está listo para nacer. No, no es lo mismo las contracciones a la hora del parto, que ya, vamos a decir, sí, el niño está listo, la placenta ya está lista ya para nacer. No, aquí no, es una cosa salvaje. Y es por eso que las hemorragias también son muy abundantes, ¿no? Eh, Lorena, yo creo que vamos a decir así, esta manera de aborto químico creo yo que ha quedado bien clara. Ahora, si te parece, podemos pasar a otra manera que me gustaría explicar a mí, de realizar el aborto químico, que es la píldora al día siguiente, ¿no? Y yo creo que aquí, Lorena, la gente puede saltar inmediatamente, ¿sí? Como la píldora al día siguiente, pues la píldora al día siguiente es un anticonceptivo, ¿no? Es lo que dice todo el mundo, incluso la misma FDA. Y justamente por eso, queridos amigos, queremos hablar de la verdad de la píldora al día siguiente, ¿bien? Porque la píldora al día siguiente, en torno a ella hay un gran debate sobre si es abortiva o si no es abortiva. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? La píldora al día siguiente puede existir en dos modalidades, ¿vale? Una a base de acetato de lipristal y otra a base de levonorgestrel. Ambas comparten mecanismo de acción, algunos mecanismos de acción, pero en otros se diferencian, ¿vale? Vamos a decir, sí, los dos primeros mecanismos de acción van a ser, primero, bloquear el moco cervical y segundo, intentar retrasar la ovulación, ¿vale? Primero, mejor dicho, secan el moco cervical para que los espermatozoides no puedan pasar. Por desgracia, esto no es real, en el sentido de que, como su mismo nombre lo dice, es píldora del día siguiente. Cuando las mujeres toman la píldora del día siguiente, los espermatozoides, los gametos masculinos ya pasaron. No es que están allí esperando a que les den permiso, no, no. Los espermatozoides ya pasaron, ¿vale? Ahora, entonces el primer mecanismo se pone en duda, ¿ok? El segundo mecanismo de acción, el hecho de que van a intentar evitar la ovulación o atrasar la ovulación. Bien, está demostrado que esto muy pocas veces funciona, por no decir que prácticamente nunca funciona. ¿Por qué? Porque si la mujer se toma la píldora al día siguiente, justo en los días de la ovulación, es decir, cuando la ovulación está cercana, no tiene la capacidad, la píldora al día siguiente, de evitar la ovulación. ¿Por qué? Porque todo el organismo de la mujer ya está predispuesto a que se dé la ovulación. Entonces, aunque se tome dos píldoras, no, la ovulación no se va a evitar. ¿Vale? Ahora, ¿cuándo puede retrasar la ovulación? La ovulación puede ser retrasada por la píldora al día siguiente cuando se toma en días lejanos a la ovulación. Pero aquí, como dicen muchos científicos también, no tiene sentido, ¿ok?
que se toma la píldora al día siguiente cuando está en días lejanos a la ovulación. ¿Por qué? Porque los espermatozoides no van a llegar vivos hasta el día de la ovulación, ¿vale? Entonces, esos dos primeros mecanismos de acción, vemos que eh, prácticamente no funcionan, ¿ok? Ahora vamos al tercer mecanismo de acción, que es el más grave, el hecho de que si tiene capacidad abortiva o no tiene capacidad abortiva. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando se va a tomar la pastilla, es muy diferente que uno le diga, oye, es anticonceptiva, a que uno le diga, oye, es abortiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente el aborto es matar un hijo. En la anticoncepción, de una u otra forma, pues no estás matando a nadie, ¿no? Entonces, para la conciencia de la mujer, evidentemente es más fácil que se tome un anticonceptivo que un abortivo. Es por eso que es vendido como tal, es vendido como un anticonceptivo. Ahora, el tercer mecanismo de acción es que va a evitar la anidación y por tanto va a ser abortivo. Vamos a ver aquí uno por uno. Empecemos por el acetato de dilipristal. El acetato de dilipristal va a tener también la capacidad de bloquear los receptores de progesterona. Bien, como ya hemos hablado también con el R486. ¿Qué es lo que pasa al bloquearse los receptores de progesterona? Que la progesterona no va a poder, vamos a decir así, influenciar, no va a poder provocar el desarrollo del endometrio o que se mantenga ese desarrollo en el endometrio. Y por lo tanto, el embrión cuando llegue a anidar no va a poder anidar. ¿Por qué? Porque el endometrio no es idóneo. ¿Ok? Entonces, el embrión no va a anidar y se va a caer. Y la mujer cuando tenga una regla supuestamente normal, y posiblemente no sea una regla tan normal, ¿no? Quizás sea el hijo, que como es chiquitito en ese momento, no lo va a ver, pero quizás sea el hijo que está expulsando en esa regla, entre comillas, regla, ¿no? Ahora, eso por lo que se refiere al acetato, a la píldora del día siguiente hecha a base de acetato lipristal. ¿Tiene la capacidad de provocar aborto? Sí, tiene la capacidad de provocar un aborto. ¿Ok? Ahora, la píldora del día siguiente por lo que se refiere a la que está hecha a base de levonorgestrel. ¿Qué es lo que pasa? Esta también va a tener un efecto abortivo, pero va a actuar de forma distinta. Va a actuar en el cuerpo lúteo, va a provocar la disfunción del cuerpo lúteo. Nosotros sabemos, Lorenita, que el cuerpo lúteo es el encargado de producir la progesterona, ¿no? En la fase lútea produce la progesterona y la progesterona es lo que va a hacer que se desarrolle el endometrio para que el niño pueda anidar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la píldora del día siguiente a base de levonorgestrel lo que va a hacer es provocar disfunción del cuerpo lúteo. Por tanto, al provocar una disfunción en el cuerpo lúteo, no va a producir la cantidad de progesterona que debería producir. ¿Ok? Por lo tanto, también va a tener un efecto abortivo porque va a provocar una alteración en el endometrio y cuando el embrión quiera anidar, no va a poder anidar. ¿Ok? Esto es, vamos a decir así, es así como funciona la píldora del día siguiente, sea de acetato, sea de lévono, ¿vale? Para impedir la anidación. Entonces, si vemos que impide la anidación, vemos que está impidiendo que un nuevo ser humano continúe con su desarrollo. Por lo tanto, podemos decir que está siendo abortiva. Pero, ¿qué pasa, Lorena? Si le preguntamos a la FDA o a la OMS, ¿la píldora del día siguiente es abortiva? ¿Qué nos responde Lorena? ¿Que sí o que no? No. Nos responde que no. Tanto es así que aquí en Perú el Tribunal Constitucional se basó en un memorándum de la FDA para aprobar la píldora del día siguiente y su distribución gratuita. Y ese memorándum decía que la píldora del día siguiente no era abortiva, ¿no? Entonces, cuando uno va a ver el mecanismo de acción de la píldora del día siguiente, uno se da cuenta que sí es abortiva. Pero entonces hay que entender por qué la FDA dice que no es abortiva. ¿Por qué? Porque en la FDA el aborto es la interrupción del embarazo. Pero al mismo tiempo el embarazo es el periodo que va desde la anidación hasta el parto. Y como la píldora al día siguiente actúa antes de la anidación, entonces para ellos no es considerado aborto. Pero bueno, tenemos noticias. Más allá de la manipulación del lenguaje, la realidad siempre se impone. Habíamos dicho, ¿qué es lo que hace que una mujer esté embarazada? La concepción. La vida que lleva dentro. Así, así simple y sencillo. La vida que lleva dentro. ¿Desde cuándo lleva la vida? Desde la concepción. La concepción. Entonces, si la píldora del día siguiente tiene la capacidad de impedir la anidación, entonces es abortiva, aunque no se sitúe dentro de la definición de aborto que ellos manejan. ¿Ok? Es abortiva, ¿por qué? Porque atenta y elimina la vida de un nuevo ser humano. ¿Ha quedado claro, Lorenita, o tú te gustaría añadir algún punto quizás que a mí se me puede estar escapando?
Pues considero que es muy importante, bueno, la explicación perfecta, pero es muy importante también que tomemos conciencia, ¿no? Que esto solamente se rige es a la parte económica y pues hay que confundir en el concepto para hacer ver todo, que todo se puede hacer y todo lo puedo tomar. Entonces, pero que tomemos conciencia nosotras, ¿no? Que las únicas afectadas vamos a ser las mujeres. Bueno, con la vida del Sí, bebé, ¿no? Pero la mujer como claro. tal, la que sigue pues con todos estos químicos dentro del cuerpo. Así es, Lorena. Y como tú bien has dicho, es un gran negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el momento en que los gobiernos, por ejemplo, Perú, da la píldora al día siguiente gratuitamente, sabemos que nada es gratis en la vida, ¿ok? Porque pues, la casa farmacéutica va a cobrar, no te va a regalar la píldora al día siguiente, ¿vale? Entonces, el que la recibe, supuestamente la recibe gratis, pero sabemos que gratis es dinero de los contribuyentes, dinero de todos los ciudadanos, ¿vale? Porque aunque no queramos, en todo pagamos impuestos, hasta en el chisito que nos queramos comer a veces en una tienda, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, queridos amigos. Y el tiempo se nos está yendo, Lorena, pero creo que hemos podido tocar, vamos a decir así, dos maneras de aborto químico que la gente realiza con mucha frecuencia, pero que muchas veces piensa que, bueno, si los médicos y la FDA dicen que no es abortivo, entonces no es abortivo, ¿no? Aunque quizás ya se haya dado la concepción, ¿no? Entonces, que esto quede claro. Y para terminar, Lorena, sería muy importante que dejemos, vamos a decir, que digamos qué es lo que dice la iglesia al respecto. ¿Nos podrías ayudar, Lorinda, con esto, por favor? ¿Qué dice la iglesia respecto del aborto? ¿Y qué pena da la iglesia para aquellas personas que realizan un aborto? Yo creo que de una u otra forma todos lo sabemos, pero de una forma rápida, Lorena, si nos puedes, por favor, hacer un recordatorio. Nuestra Santa Iglesia Católica nos tiene grandes regalos. Pues mira con San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. Dice, una reflexión especial quisiera tener para vosotras mujeres que habéis recurrido al aborto. La iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente justo. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Mira qué belleza como nuestra Santa Madre Iglesia nos abre sus puertas, nos sigue llenando de su inmenso amor. Pero cuéntanos, Jordi, también hay una pena. ¿Qué nos puedes decir al respecto también de esto? Sí, sí, así es. A mí siempre me ha gustado este párrafo de Evangelium Vitae, queridos amigos, el que quiera lo pudiera leer. Evangelium Vitae 99, párrafo tercero. Es precioso. Y como tú bien has dicho, Lorena, citando a Juan Pablo II, la iglesia como madre entiende, comprende la situación difícil y dramática. Fíjate cómo que se pone como en el pellejo, por así decir, de la otra persona, ¿no? Pero no justifica, ¿no? Porque dice, lo que se hizo fue y sigue siendo profundamente injusto, ¿no? Comprende el dolor, sí, pero no por eso justifica la acción. Y en ese sentido, al tratarse de una acción grave, lleva consigo una pena. La pena que la iglesia da para las personas que cometen un aborto, ¿bien? O que da para el aborto, es la pena de excomunión. Es una pena muy fuerte. Recuerden que los amigos fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el aborto, la iglesia tiene como pena la excomunión. Ahora, surge una pregunta automática. ¿Todos los que abortan incurren en excomunión? La respuesta es no, porque la iglesia dice que se necesita como requisito para incurrir en la excomunión. Esto es grave.
¿Por qué? Porque todos sabemos por doctrina que una persona que esté en pecado mortal y por, qué sé yo, le llega la hora de la muerte, puede con un acto de contrición perfecto alcanzar la misericordia de Dios. Cuando la persona está excomulgada, esto se complica más, ¿no? Si bien es cierto que no hay límites para la misericordia de Dios, la iglesia lo que enseña es eso, ¿no? Que la persona que tiene previo conocimiento de la pena igual comete el aborto, incurre en la excomunión. Para que la excomunión se levante es necesario que la persona vaya a confesarse y le diga al padre todo, ¿no? Él le diga que sabía de la pena, o si no sabía, qué sé yo. Bueno, si no sabía, no se lo va a decir, ¿no? Pero en el caso de que hubiera sabido de la pena, se lo tiene que decir al confesor. El confesor, gracias a Dios ahora con Francisco, cualquier sacerdote, tiene la capacidad de perdonar el pecado y, vamos a decir así, levantar la excomunión. Antes no era así, pero ahora, gracias a Dios, vamos a decir, el acceso a la misericordia es más fácil, ¿vale? Entonces, esto podemos decir, querida Lorena, no podíamos irnos sin antes decir qué es lo que dice la Santa Madre Iglesia al respecto. Entonces, podríamos decir que por un lado es muy justa, pero al mismo tiempo muy misericordiosa. Y Lorenita, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video y si Dios quiere, nos veremos en una próxima situación. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Queridos amigos, hasta la próxima.